Confiar en una persona con todo el corazón y de pronto descubrir con tus propios ojos que te ha engañado. Eso no solo rompe el alma, también te cambia para siempre. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies y en un solo segundo todo lo que dabas por seguro se viniera abajo. Así me sentí yo aquel domingo maldito de julio de 1965. Buenos días, mis queridos. Me llamo doña Teresa Ramírez, tengo 75 años, y hoy quiero contarles una historia que guardé muy dentro del alma durante muchísimos años. Pero antes de seguir, déjenme pedirles algo a quienes me acompañan en este momento. Dejen su like en este video, suscríbanse al canal, confiar en una persona con todo el corazón y, de pronto, descubrir con tus propios ojos que te ha engañado. Eso no solo rompe el alma, también te cambia para siempre. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies y en un solo segundo, todo lo que dabas por seguro se viniera abajo. Así me sentí yo aquel domingo maldito de julio de 1965. Buenos días, mis queridos. Me llamo doña Teresa Ramírez, tengo 75 años y hoy quiero contarles una historia que guardé muy dentro del alma durante muchísimos años. Pero antes de seguir, déjenme pedirles algo a quienes me acompañan en este momento. Dejen su like en este video, suscríbanse al canal Diario de la Abuela y cuéntenme en los comentarios desde qué lugar me están viendo. Me llena de alegría pensar que mi historia puede llegar tan lejos y tocar corazones en distintos rincones. Yo nací en 1950, en un pueblito del interior de Puebla llamado San Miguel de Allende. Era un lugar tan pequeño que todos sabíamos la vida de todos. Como se decía entonces, las ventanas miraban y las paredes escuchaban. Me casé a los 19 años con Antonio, un muchacho que trabajaba en el banco del pueblo y que hacía suspirar a más de una cuando pasaba por la calle. Era alto, de cabello negro siempre bien peinado, y tenía una sonrisa de esas que parecen iluminar cualquier sitio. Todavía recuerdo nuestra boda como si hubiera sido ayer. Mi madre me cosió el vestido con sus propias manos, usando una tela blanca y fina que mi padre había comprado en la capital después de ahorrar durante meses. La iglesia estaba adornada con flores silvestres que mis primas recogieron aquella misma mañana. Y cuéntenme en los comentarios desde qué lugar me están viendo. Me llena de alegría pensar que mi historia puede llegar tan lejos y tocar corazones en distintos rincones. Yo nací en 1950, en un pueblito del interior de Puebla llamado San Miguel de Allende. Era un lugar tan pequeño que todos sabíamos la vida de todos. Como se decía entonces, las ventanas miraban y las paredes escuchaban. Me casé a los 19 años con Antonio, un muchacho que trabajaba en el banco del pueblo y que hacía suspirar a más de una cuando pasaba por la calle. Era alto, de cabello negro siempre bien peinado, y tenía una sonrisa de esas que parecen iluminar cualquier sitio. Todavía recuerdo nuestra boda como si hubiera sido ayer. Mi madre me cosió el vestido con sus propias manos, usando una tela blanca y fina que mi padre había comprado en la capital después de ahorrar durante meses. La iglesia estaba adornada con flores silvestres que mis primas recogieron aquella misma mañana. Los primeros años de matrimonio fueron como vivir dentro de un sueño. Levantamos una casita humilde, pero llena de cariño, con un patio donde yo sembraba flores y también algunas verduras. Poco después llegaron los hijos. Primero José Carlos, luego Mariana y al final mi pequeño Roberto. 3 niños que criar, una casa entera que sacar adelante y, aún así, yo también trabajaba en la única fábrica textil del pueblo. Era un trabajo pesado, no se los voy a negar. Pero ese dinerito ayudaba mucho con los gastos y además me daba algo que en aquellos tiempos no era tan común para una mujer, cierta independencia. Y fue precisamente en esa fábrica donde volví a encontrarme con Margarita. Nos conocíamos desde la primaria, pero habíamos perdido el contacto cuando ella se fue a vivir a la capital. Años después regresó, ya casada, y cuando la vi de nuevo fue como si el tiempo no hubiera pasado.
Trabajábamos una junto a la otra en las máquinas, almorzábamos juntas, compartíamos secretos y nos enseñábamos fotos de nuestros hijos. Poco a poco, Margarita se convirtió en mi gran confidente. Era esa amiga a la que una le cuenta todo, sin guardarse nada. Ella sabía de mis ilusiones, de mis decepciones, de mis preocupaciones y también de esas pequeñas cosas que una no le dice a cualquiera. Antonio y Sebastián, el esposo de Margarita, también se llevaban bien. Los domingos que teníamos libres, nuestras familias solían reunirse para almorzar, unas veces en mi casa y otras en la de ella. Mientras los niños jugaban en el patio, nosotros hablábamos de la vida, de lo que soñábamos para el futuro y también de los problemas del pueblo. Eran momentos sencillos, sí, pero me daban una felicidad verdadera. Por eso, durante mucho tiempo, yo estuve convencida de que había construido una vida buena, casi perfecta. En la fábrica las jornadas eran agotadoras. Pasábamos horas enteras de pie, rodeadas por el estruendo de las máquinas, respirando polvo de tela y trabajando con las manos resecas, heridas y llenas de callos. Pero entre nosotras, las mujeres, existía una unión muy especial. Nos apoyábamos, compartíamos tristezas, celebrábamos lo poco y lo mucho. Y en medio de todo eso estaba Margarita, siempre amable, siempre sonriente, siempre lista para tender una mano. Cuando mi hijo Roberto, el más pequeño, cayó enfermo de neumonía y tuve que ausentarme una semana, fue Margarita quien se ofreció a cubrir mi turno para que yo no perdiera el empleo. Cuando Antonio recibió un ascenso en el banco y quisimos hacer una pequeña celebración, también fue ella quien me ayudó con todo. Decoró la casa con papel crepé de colores y preparó aquel pastel de elote que tanto le elogiaban. Y cuando necesité desahogarme por las dificultades del matrimonio, por esas pequeñas desilusiones, por las discusiones tontas y por las expectativas que una guarda en silencio, fue en el hombro de Margarita donde lloré. Mi vida seguía su curso, con las alegrías y los tropiezos normales de una mujer en los años 60, hasta que empecé a notar ciertos cambios en Antonio. Al principio eran detalles tan pequeños que yo misma me preguntaba si no estaría imaginando cosas. Una camisa que olía a un perfume distinto, una manchita de labial en el cuello, muy discreta, que él explicaba diciendo que era de una señora mayor del banco, una clienta que siempre lo saludaba con un beso en la mejilla. Dinero que desaparecía sin una razón clara. Llamadas telefónicas que contestaba deprisa y colgaba en cuanto yo entraba a la sala. Pero lo que de verdad empezó a inquietarme fue una costumbre que se repitió domingo tras domingo. Después del almuerzo, sin falta, Antonio decía que estaba agotado por la semana en el banco y que necesitaba dormir unas horas sin ruido. Entonces me insistía en que fuera a visitar a mi madre o a alguna de mis hermanas para que la casa quedara en silencio y él pudiera descansar tranquilo. Al comienzo no le vi nada extraño. Después de todo, trabajar en el banco también traía tensiones. Y cualquiera necesita un momento de paz de vez en cuando. Yo misma pensé que era normal, que no había motivo para sospechar. Pero con el paso de las semanas, esa rutina empezó a pesarme en el pecho. Había algo en su forma de decirlo, en la prisa con la que quería quedarse solo, en esa insistencia casi exagerada de que yo saliera de casa, que me dejó una espina clavada por dentro. Y aunque todavía no podía ponerle nombre a lo que sentía, en el fondo de mi corazón ya comenzaba a crecer una sombra. Una de esas sombras que llegan despacito, sin hacer ruido, pero que poco a poco lo oscurecen todo. Como siempre, yo aprovechaba esas tardes para sacar a los niños, visitar a mi familia o simplemente caminar un rato por la plaza del pueblo y despejarme. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que antes se me escapaban. Detalles pequeños, casi invisibles, entre Antonio y Margarita cuando coincidíamos. Miradas que duraban un segundo de más. Sonrisas disimuladas cuando se encontraban por la calle. Y algo que al principio no me pareció importante, pero después empezó a inquietarme.
Margarita casi siempre quería saber qué iba a hacer yo los domingos por la tarde. ¿Vas a ir a ver a tu madre después de comer, Teresa? Me preguntaba con un tono suave, como si fuera pura gentileza. Y yo, que confiaba en ella como en una hermana, jamás pensé mal en ese momento. Creí que era solo interés de amiga. Pero hubo un día, uno cualquiera, en que algo dentro de mí se movió por primera vez. Lo recuerdo con una claridad dolorosa. Estábamos en la fábrica, trabajando lado a lado, como tantas otras veces. Margarita estaba rara aquella mañana. Se la veía ida, cansada, con unas ojeras profundas que no podía ocultar, aunque en la boca llevaba una sonrisa constante, casi demasiado constante. Le pregunté si se encontraba bien. Me respondió enseguida, como si ya tuviera la respuesta preparada. Dijo que sí, que no era nada, que simplemente había dormido mal. Que el domingo se había quedado sola en casa, pensando en la vida, porque Sebastián se había ido a pescar con unos amigos. La explicación parecía sencilla. Podría haberla creído sin más. Pero esa misma mañana, Sebastián había pasado por la fábrica para llevarle el almuerzo que ella había olvidado. Venía de buen humor, hablando con entusiasmo de un partido de fútbol que había visto el domingo por la tarde con unos amigos en casa de Jorge. No mencionó ninguna salida de pesca, ni una palabra. Era una contradicción pequeña, tal vez un malentendido, tal vez una confusión sin importancia, pero en mi interior algo se encendió, una alarma silenciosa, tenue todavía, pero imposible de ignorar. Y desde ese instante empecé a mirar con otros ojos. Comencé a fijarme en cosas que antes habría considerado normales. Noté que los viernes Margarita se mostraba inquieta, nerviosa, como si esperara algo del fin de semana. Noté también que los lunes casi siempre aparecía con alguna novedad, un labial distinto, un pañuelo bonito, unos aretes nuevos. Pequeños detalles que ella explicaba diciendo que se había dado un gusto, que una mujer también merece verse linda de vez en cuando. Y claro, eso era cierto. Pero aún así, algo no terminaba de encajar. También empecé a notar cómo, de manera casual, sacaba conversación sobre Antonio. Preguntaba a qué hora saldría del banco, si ese día volvería temprano, si el domingo pensaba quedarse en casa. Siempre con naturalidad, siempre como quien no quiere la cosa. Y Antonio también empezó a cambiar delante de mis ojos. Se volvió más atento con su aspecto. Se ponía más colonia. Elegía mejor la ropa, incluso para quedarse en casa. Miraba el reloj a cada rato los domingos, como si esperara una hora concreta. Y sobre todo, se mostraba cada vez más impaciente por verme salir con los niños. Ya no era solo que quisiera descansar. Era una prisa extraña, una ansiedad que se le notaba en la voz, en los gestos, en esa manera insistente de empujarme hacia la puerta con cualquier excusa. Hubo un domingo que terminó de clavarme la espina. Roberto tenía un poco de fiebre, nada grave, pero yo decidí quedarme con él en casa para cuidarlo. Era lo natural. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Sin embargo, Antonio reaccionó con una irritación que me dejó helada. Me dijo que no hacía falta que me quedara, que era solo una calentura sin importancia, que podía llevar al niño con mi madre para que ella lo atendiera. Insistió en que él necesitaba silencio, descanso, tranquilidad. Pero no era solo lo que decía, era el tono, seco, tenso, impropio de él. Antonio no era un hombre de mal genio, o al menos no lo había sido conmigo. Por eso aquella reacción me golpeó más fuerte. Esa noche, cuando por fin Roberto se durmió y la fiebre empezó a bajarle, me quedé sentada en la oscuridad con una certeza amarga dentro del pecho. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Entonces tomé una decisión. El domingo siguiente iba a averiguar la verdad, fuera cual fuera, aunque me rompiera por dentro, aunque después de eso nada volviera a ser igual. Cuando llegó ese domingo, hice todo exactamente como siempre. Preparé la comida con esmero, como si se tratara de un día normal. Hice pollo asado, mole, ensalada y arroz. Los niños estaban contentos porque después de comer irían a casa de mi hermana a jugar con sus primos.
Yo seguí el plan de cada semana con una calma que no sentía. Dije, como de costumbre, que los llevaría y que probablemente me quedaría un rato con la familia. Antonio sonrió. Esa sonrisa que años atrás me había hecho sentir la mujer más afortunada del mundo. Y dijo que le parecía una idea excelente, que de verdad necesitaba descansar un poco. Lo dijo con una naturalidad ensayada, con la serenidad de quien cree que todo está bajo control. Después del almuerzo, salimos los 4, yo y mis 3 hijos. Los llevé a casa de mi hermana y le dije que volvería más tarde por ellos. Para no despertar sospechas, inventé una explicación sencilla. Le dije que aprovecharía para pasar por la iglesia y luego por la tienda. Ella no preguntó nada. Ya estábamos acostumbradas a esa rutina de los domingos. Pero yo no fui ni a la iglesia ni a la tienda. Di la vuelta a la manzana y regresé cerca de mi casa, por un camino en el que nadie pudiera verme. Sentía el corazón desbocado, latiéndome tan fuerte que casi me retumbaba en los oídos. Las manos me temblaban. Un sudor frío me corría por la espalda, a pesar de que era un buen día de julio. Me escondí detrás del árbol grande de la esquina, desde donde podía ver la entrada de la casa sin ser vista. No tuve que esperar demasiado. Apenas habrían pasado unos 20 minutos desde que me fui, cuando vi a Margarita aparecer al final de la calle. Caminaba deprisa, con esa prisa de quien no quiere llamar la atención pero tampoco quiere demorarse. Miró a un lado y al otro, asegurándose de que nadie la observaba, y después se dirigió directamente a mi puerta. Lo que vi enseguida me terminó de partir el alma. La puerta se abrió antes de que ella siquiera pudiera tocar. Antonio ya la estaba esperando. En ese instante sentí que me faltaba el aire, porque una cosa es sospechar. Sospechar duele, sí, pero todavía deja un pequeño espacio para la duda, para la esperanza, para el autoengaño. Otra cosa muy distinta es ver la verdad delante de tus ojos. Ver a tu mejor amiga entrar en tu casa, recibida por tu marido, justo en el momento en que ambos creían que tú estarías lejos. Eso tiene un dolor que no se puede explicar del todo. Es una puñalada limpia, fría, directa al centro del alma. Me quedé inmóvil, no sé cuánto tiempo. Quizá fueron segundos que se me hicieron eternos. Una parte de mí quería correr hasta la puerta, abrirla de golpe, sorprenderlos, gritarles, llorarles en la cara. Otra parte quería dar media vuelta, recoger a mis hijos y desaparecer para siempre de aquella vida. Pero había algo más fuerte que todo eso, una necesidad feroz de mirar de frente aquello que me estaba destruyendo, de comprobar con mis propios ojos hasta dónde llegaba la traición. Necesitaba una prueba imposible de discutir antes de dar un paso que iba a partir mi vida en dos, y también la de mis hijos. Por eso me acerqué a la ventana despacio, conteniendo hasta la respiración. Lo que alcancé a ver a través del vidrio, opaco por los años, se quedó dentro de mí para siempre. En la sala de mi casa, en la misma sala que yo limpiaba cada día, Margarita estaba abrazada a Antonio. Pero no era un abrazo inocente. Se besaban con la tranquilidad y la cercanía de quienes llevan demasiado tiempo compartiendo algo secreto. Sobre la mesa de centro estaba extendido el mantel que yo misma había bordado con paciencia. Encima habían dejado 2 copas servidas con el vino que reservábamos para momentos especiales, y junto a las copas había un plato con galletas de canela. Las galletas de Margarita, las mismas que llevaba a veces a la fábrica y que yo alababa sin imaginar nada. Sentí que el cuerpo me fallaba. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que apoyarme en la pared para no desplomarme allí mismo. Todo parecía ajeno, como si yo estuviera mirando la desgracia de otra mujer y no la mía. La sala estaba tal como la había dejado antes de salir, salvo por una cosa. La fotografía de nuestra boda, la que siempre descansaba sobre el aparador, estaba volteada hacia abajo. Ese detalle me hirió de una forma extraña. Ni siquiera eran capaces de sostener la mirada de esa imagen mientras se entregaban a su traición. Me quedé quieta, observando.
el tiempo suficiente para escuchar retazos de lo que decían. Y lo que oí fue todavía peor que la imagen. Hablaban de mí, de lo fácil que había sido engañarme, de lo poco que yo sospechaba. Margarita se reía mientras recordaba las veces que yo me había sincerado con ella, contándole mis dudas, mis miedos sobre el matrimonio, sin imaginar que era precisamente ella quien estaba en el centro de todo. Antonio, con una calma que me resultó monstruosa, comentaba que yo jamás cuestionaba sus largas siestas de domingo y que era demasiado predecible en mis costumbres. ¿De verdad nunca se dio cuenta?, preguntó Margarita, acurrucada contra su pecho. Teresa. Nunca, respondió Antonio entre risas. Está tan ocupada con la casa y con los niños que no ve nada. Escuchar eso me atravesó más hondo que cualquier insulto. Pero entonces llegó la frase que terminó de abrirme los ojos por completo. ¿Y cuánto tiempo llevamos así?, preguntó ella. Antonio ni siquiera dudó. La besó otra vez y dijo: 4 años. Casi 4 años. 4 años enteros de mentiras, de encuentros escondidos, de miradas falsas, de amistad fingida. 4 años en los que confié mis alegrías y mis tristezas a la misma mujer que se estaba metiendo en mi matrimonio como una sombra. La crueldad de todo aquello era tan absurda que por un segundo sentí ganas de reír, pero no fue una risa real. Se me atoró en la garganta y se convirtió en un sollozo ahogado que ni yo misma reconocí. Entonces mi memoria empezó a unir piezas que antes parecían sueltas. La Navidad de 1963. Margarita apareció con un broche de perlas igual al que yo había visto en el cajón de Antonio semanas antes. Él me dijo que lo había devuelto porque costaba demasiado. Luego recordé el cumpleaños de Antonio en 1964, cuando Margarita ya sabía cuál era su pastel favorito antes de que yo siquiera lo mencionara. Recordé también todas aquellas veces en la fábrica en que ella llegaba con una colonia que me hacía pensar de inmediato en Antonio. Cuando se lo pregunté, me aseguró que había sido un regalo de Sebastián. Mientras todos esos recuerdos me golpeaban uno detrás de otro, ellos seguían allí dentro, tranquilos, confiados, sin sospechar que yo los estaba viendo. En un momento, Antonio se levantó y fue hacia la estantería. Tomó un pequeño paquete y se lo puso en las manos a Margarita. Ella lo abrió con una sonrisa emocionada y dentro había un par de aretes dorados. Los reconocí al instante. Eran los mismos que yo había admirado en la vitrina de la tienda del centro unas semanas antes, al salir de misa. Recuerdo perfectamente que le dije a Antonio lo bonitos que me parecían, y él contestó que no podíamos permitirnos un gasto así. Parece que no eran demasiado caros si el regalo era para su amante. Son preciosos, dijo Margarita, colocándoselos de inmediato. Mañana mismo me los voy a poner en la fábrica. No seas imprudente, le dijo Antonio, casi riéndose. Teresa los va a reconocer. Póntelos solo cuando estés conmigo. Aquellas palabras me cayeron encima como un rayo, porque en ese instante entendí que no estaba presenciando una debilidad pasajera ni un error nacido del impulso. No. Aquello llevaba tiempo, método, cuidado. Habían pensado en todo. Tenían reglas, precauciones, acuerdos. Una forma de moverse dentro de mi vida sin levantar sospechas. Lo más insoportable no era solo el engaño, era la naturalidad, la costumbre, la comodidad con la que se comportaban dentro de ese mundo robado. Como si yo no existiera, como si mi presencia en esa casa hubiera sido siempre un obstáculo menor. Y mientras yo seguía allí, detrás de aquella ventana, comprendí por fin algo terrible. La traición no había entrado en mi vida ese día. Llevaba años sentada a mi mesa, años sonriéndome en la cara, años llamándome amiga. Ya no pude soportarlo ni un segundo más. Me aparté de la ventana con el corazón desbocado. Me faltaba el aire y los sollozos me subían a la garganta como una ola que apenas lograba contener. No podía quedarme allí. Necesitaba alejarme, pensar con claridad, respirar hondo, entender qué iba a hacer con aquella verdad que acababa de destrozar todo lo que yo creía firme en mi vida.
Eché a andar sin rumbo por las calles del pueblo. Caminaba casi por instinto, con la vista empañada por las lágrimas. Sin darme cuenta terminé en la plaza central, en ese mismo lugar donde Antonio me había pedido matrimonio 16 años atrás. Todavía podía verlo arrodillado bajo la jacaranda, en plena floración, con aquella expresión nerviosa y enamorada que entonces me pareció la más sincera del mundo. Me senté en una banca apartada, y ahí por fin dejé de luchar contra el llanto. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la mujer que había sido, por la confianza que había entregado, por la vida que creía tener y que ahora se me revelaba como una mentira cuidadosamente sostenida. El tiempo pasó sin que yo lo notara. Cuando levanté la cabeza, el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de naranja y rosa, unos colores tan hermosos que casi resultaban crueles frente a la oscuridad que llevaba dentro. Entonces recordé que tenía que recoger a los niños en casa de mi hermana. Tenía que levantarme, tenía que volver. Tenía que fingir que no había pasado nada, al menos por unas horas más. Me limpié la cara como pude, intenté recomponerme, me obligué a enderezar la espalda y a ensayar una expresión tranquila. No podía dejar que mis hijos vieran en mi cara que su mundo estaba a punto de romperse. Esa noche fue, sin exagerar, la más larga de toda mi vida. Volví a casa con los niños como si se tratara de un domingo cualquiera. Margarita ya no estaba, por supuesto. Antonio seguía allí, sentado en el sillón de la sala, con el periódico entre las manos y esa calma insoportable de quien actúa como si nada hubiera ocurrido. Levantó la vista apenas un momento y me preguntó, con total naturalidad, cómo había ido la tarde en casa de mi hermana. Tuve que tragar saliva antes de responder. Le dije que bien, que los niños se habían divertido con sus primos. Nada más. Él asintió, bajó otra vez la mirada al periódico y siguió leyendo. Aquella noche me acosté a su lado y permanecí despierta, mirando el techo en la oscuridad. Las lágrimas me corrían en silencio por las sienes y empapaban la almohada. A mi lado, Antonio dormía profundamente, con una tranquilidad que me resultaba insoportable. No había culpa en su respiración, ni remordimiento en su sueño, y yo no podía dejar de preguntarme cómo era posible. Al amanecer me levanté antes que él, como hacía siempre. Preparé el café, ayudé a los niños a alistarse para la escuela, organicé el almuerzo de Antonio para llevar al trabajo. Hice cada cosa como una máquina, moviéndome por costumbre, por inercia, pero por dentro yo estaba vacía. Cuando llegó la hora de ir a la fábrica, se me cerró el estómago de una forma tan brutal que pensé que no iba a poder mantenerme en pie. No sabía cómo iba a enfrentar a Margarita. No sabía cómo iba a mirar de frente a la mujer a la que había llamado amiga, casi hermana, sabiendo ya que era la persona que más profundamente me había herido. Llegué a la fábrica unos minutos tarde, algo muy poco habitual en mí. Margarita ya estaba en su sitio, en la máquina junto a la mía, exactamente como todos los días. Y cuando me vio, sonrió. Sonrió como si no hubiera cambiado nada, como si todavía fuéramos las mismas de siempre. Me saludó con esa voz dulce que tantas veces me había resultado familiar y me preguntó cómo había ido el domingo con la familia. Yo la miré en silencio durante un instante largo. Observé su cara con una atención nueva, distinta, como si por primera vez estuviera viendo a la mujer que realmente era. Entonces los vi. Asomando entre el cabello, medio ocultos, pero imposibles de confundir, estaban los aretes dorados, los mismos, exactamente los mismos que Antonio le había regalado el día anterior. En ese instante algo se apretó dentro de mi pecho. Ella se los había puesto de todos modos. No por accidente. No me lo creí ni un segundo. Al final respondí. Le dije que había sido un domingo revelador. Lo dije despacio, sosteniéndole la mirada con una firmeza que, por un instante, la hizo vacilar. Ella preguntó a qué me refería, pero ya no sonaba tan segura. Yo encendí la máquina y empecé a trabajar como si nada. Le dije que algunas verdades salen a la luz cuando una menos lo espera.
que a veces basta un momento para entenderlo todo. Y entonces la vi, por el rabillo del ojo, llevarse la mano a las orejas, tocando los aretes casi por reflejo. Vi claramente el instante en que entendió la equivocación que acababa de cometer. Fue apenas un segundo, pero suficiente. El miedo le cruzó los ojos como un relámpago antes de que intentara recomponerse. Bonitos aretes, dije con calma. Dejé pasar un breve silencio y añadí, son nuevos. Ah, sí, respondió, pero la seguridad ya no estaba en su voz. Sebastián me los regaló por nuestro aniversario. Sí, contesté. Sé muy bien cómo es. Respiré hondo y seguí. Qué curioso, porque vi unos exactamente iguales en la vitrina de la tienda del centro. Los comenté con Antonio después de misa. Qué coincidencia, no, no respondió. Y ese silencio suyo dijo mucho más que cualquier confesión. A partir de ese momento trabajamos una al lado de la otra durante horas, pero ya no como antes. Entre nosotras había una tensión espesa, pesada, casi visible. No hacían falta gritos ni escenas. La traición ya estaba ahí, desnuda, sentada entre las dos. Cuando llegó la hora del almuerzo, no hice lo de siempre. Tomé mi comida y me fui a una banca apartada, en el patio de la fábrica, donde corría un poco de aire. Necesitaba distancia. Necesitaba ordenar la cabeza. Necesitaba respirar antes de decidir qué hacer con aquella verdad que me había caído encima como una piedra. No pasó mucho tiempo antes de que Margarita apareciera. La sentí llegar incluso antes de verla. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, con esa confianza rota que todavía no aceptaba estar muerta. Traía la lonchera entre las manos, pero apenas podía sostenerla. Teresa, tenemos que hablar, murmuró en voz baja. ¿Hablar de qué?, pregunté. Mi voz salió firme, mucho más firme de lo que yo me sentía por dentro. Ella tragó saliva. Tú lo sabes, ¿verdad? Entonces la miré de frente. Sé muchas cosas, Margarita, le dije despacio. Sé que la amistad verdadera, al menos en este pueblo, parece no existir. Sé que la confianza vale mucho y que yo fui a entregársela a las personas equivocadas. Y sé también que llevas puestos unos aretes que mi marido compró para ti con un dinero que podría haber servido para dar de comer a sus hijos. Abrió los ojos de golpe. Teresa, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? La corté. Cómo los dos se burlaban de mí ayer en mi propia casa. Cómo estaban en mi sala tomando mi vino, como si yo fuera una tonta que no veía nada. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Tú estabas allí, lo viste. No respondí enseguida. Dejé que el silencio cayera entre las dos y pesara. Dejé que sintiera, aunque fuera solo por un instante, una parte mínima de la angustia que yo llevaba dentro desde el día anterior. ¿Qué esperas que te diga ahora, Margarita? Pregunté al fin. Que no pasa nada, que lo entiendo, que te perdono. No fue como tú piensas, empezó a decir atropelladamente. Al principio solo hablábamos. Antonio se sentía solo. Decía que tú no lo comprendías, que siempre estabas ocupada con los niños. Aquellas palabras me golpearon como piedras. Así que esa era la excusa. Yo tenía la culpa por estar ocupada criando a los hijos que tuve con él, por trabajar jornadas enteras en la fábrica para ayudar a sostener la casa, por cansarme. Ahórrate las excusas, la interrumpí. Ya no había temblor en mi voz, solo una firmeza seca, dura. 4 años, Margarita. 4 años mintiéndome. 4 años mirándome a la cara como amiga. Bajó la mirada de inmediato. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó al cabo de unos segundos. La pregunta quedó suspendida en el aire. Y lo peor fue que yo misma llevaba haciéndome esa pregunta desde que los vi juntos en mi sala. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer una mujer de 35 años, con 3 hijos, en un pueblo pequeño, en aquellos años, con lo justo para sobrevivir y un sueldo de obrera como único apoyo real? Aún no lo sé, respondí con honestidad, pero hay algo que sí sé. Entonces giré apenas hacia ella. Lo nuestro terminó aquí. No quiero volver a tenerte al lado. La máquina junto a la mía queda vacía desde hoy. Pide que te cambien de sector o busca trabajo en otro sitio.
porque no voy a soportar mirarte todos los días sin sentir asco. Me puse de pie antes de que pudiera responder. La dejé allí sentada, sola en la banca, con las lágrimas corriéndole por la cara. Y en ese instante no sentí compasión. Solo sentí un hueco inmenso en el pecho. Volví a mi puesto antes de que terminara el descanso. Margarita no volvió a su puesto aquella tarde. Mandó a decir con otra obrera que se encontraba mal y que tenía que irse a su casa. Cuando llegué esa tarde, Antonio estaba en la sala, sentado como siempre, con el periódico en las manos, como si aquel fuera un día cualquiera. Esa noche esperé a que los niños se durmieran. Entonces fui hasta la sala y lo enfrenté. No levanté la voz, no hice escándalo, no rompí nada, ni siquiera lloré, solo lo miré y dije: ya sé lo tuyo con Margarita. Antonio bajó el periódico despacio. Me sostuvo la mirada, buscando en mi cara alguna señal de confusión, algún temblor, cualquier grieta por donde pudiera colarse para negarlo todo. Pero no encontró nada. ¿De qué estás hablando, Teresa?, dijo al fin. Intentó sonar tranquilo, pero la voz lo traicionó. El domingo volví antes, le respondí. Los vi a los dos en esta casa, en nuestra sala, y escuché lo que dijeron. 4 años, Antonio. 4 años engañándome. Su cara cambió en ese instante. Primero apareció la sorpresa, después el fastidio, y luego quedó al descubierto lo único que de verdad había detrás de todo. Ni una sola señal de arrepentimiento. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó. Lo dijo con la misma soberbia con la que alguien habla cuando cree tener el control de todo. No supe qué responder al principio, porque, aunque me doliera admitirlo, su pregunta me enfrentaba a una realidad brutal. En San Miguel, en 1965, una mujer separada no era solo una mujer sola, era una mujer marcada, y a eso había que sumarle lo más duro. ¿Cómo iba a sostener yo sola a 3 hijos con mi sueldo de obrera? No lo sé todavía, contesté al fin, pero sí sé que no puedo seguir viviendo dentro de esta mentira. Antonio soltó una risa seca. ¿Y a dónde te vas a ir, Teresa?, me dijo. ¿A casa de tus padres otra vez? Con 3 niños encima. A vivir de la caridad de tu hermana. Con lo que ganas en la fábrica apenas alcanza para comer. Cada palabra me entraba como una cuchillada, no porque fueran exageraciones, sino porque decían una verdad brutal. Los niños necesitan un padre, siguió diciendo. Y tú necesitas un marido. Lo que pasó, pasó, no significa nada. Margarita no significa nada. 4 años no significan nada, le pregunté. Él apenas se encogió de hombros. Eso es lo que hacen los hombres, Teresa, respondió. Eres demasiado ingenua. Pregúntale a cualquier mujer de este pueblo si su marido nunca tuvo una aventura. La diferencia es que las demás son lo bastante inteligentes como para hacérselas ciegas. La conversación terminó ahí, no porque estuviera resuelta, sino porque yo me quedé inmóvil frente a la magnitud de lo que tenía delante. Él, en cambio, estaba sereno, seguro, convencido de que yo no tenía salida y de que al final haría lo mismo que tantas otras, tragarme el dolor y seguir adelante como si nada. Y durante semanas eso fue exactamente lo que pasó, al menos por fuera. Viví en una especie de niebla. Me levantaba, atendía la casa, preparaba la comida, cuidaba a los niños, iba a la fábrica, cumplía con todo. Mi cuerpo seguía moviéndose, pero por dentro yo estaba suspendida en un lugar extraño. Margarita pidió que la cambiaran de sector. Así ya no teníamos que compartir el mismo puesto ni trabajar una al lado de la otra. Aún así, de vez en cuando me la cruzaba en un pasillo o en la cafetería. Entonces ella bajaba la vista y se apartaba rápido. Antonio, por su parte, siguió con su rutina de siempre. Salía, volvía, comía, dormía, hablaba lo necesario. La única diferencia era que ya no insistía en que yo saliera los domingos por la tarde. Y eso, en vez de aliviarme, me revolvía más por dentro, porque significaba que simplemente habían buscado otro sitio para verse. Las noches se volvieron insoportables. Acostada a su lado, me quedaba mirando la oscuridad y preguntándome una y otra vez cómo había terminado mi vida en ese punto. ¿Qué no vi? ¿Qué no entendí?
¿Qué pude haber hecho distinto? Preguntas inútiles. Preguntas que no traían respuestas, solo más dolor. Con el paso de los días empecé a notar algo más. Las miradas. Las mujeres del pueblo me miraban con una mezcla de pena, curiosidad y alivio de que la desgracia le hubiera tocado a otra, en el mercado, a la salida de misa, en la puerta de la escuela cuando iba a buscar a los niños. Los cuchicheos se apagaban apenas yo me acercaba. La noticia ya había corrido. Y en un pueblo pequeño las noticias no caminan, vuelan. Cuando por fin reuní valor para abrirme con mi madre, tampoco encontré consuelo. Teresa, hija, tienes que pensar en los niños, me dijo. Una casa sin padre no es una casa. Antonio hizo mal, sí, pero ¿qué hombre no se equivoca? La escuché en silencio, porque en el fondo comprendí algo terrible. No solo peleaba contra la traición de Antonio o la deslealtad de Margarita. También peleaba contra un mundo entero construido para convencerme de que lo normal era soportar, de que lo sensato era callar, de que una mujer debía agradecer incluso una vida humillante, siempre y cuando pudiera conservar las apariencias. Y sin embargo, aunque no tenía un plan, aunque el miedo me cerraba el pecho y la incertidumbre me dejaba sin aire, había algo dentro de mí que ya no podía volver atrás. Algo se había roto para siempre. Mi madre negó con la cabeza y apretó los labios antes de hablar. Lo esencial es que sostiene la casa. No te levanta la mano, no se emborracha. Hay mujeres peor. La miré y sentí que algo dentro de mí se encogía. Pero, mamá, ¿cómo quieres que siga al lado de un hombre que me engañó durante 4 años con mi mejor amiga? ¿Cómo se vive con alguien que se burló de una en silencio, que vuelve cada noche no por amor, sino porque sabe que yo no tengo a dónde ir? Ella dejó escapar un suspiro largo y me tomó de las manos. Hija, sé que esto te está partiendo por dentro, pero a veces una tiene que tragarse el dolor por algo más grande. Mira a tus hijos. Ellos necesitan crecer con su padre, bajo un techo digno, con un plato de comida todos los días. ¿Y tú, qué futuro te espera aquí si te separas? No le respondí. Salí de su casa con el pecho todavía más oprimido que cuando había entrado. Ni siquiera mi propia madre podía imaginar otra salida que no fuera aguantar. Callar. Seguir respirando dentro de una mentira con tal de que desde afuera todo pareciera en orden. Eso era lo que se esperaba de una mujer en aquellos años. Bajar la cabeza, sacrificarse, no hacer ruido. Pero dentro de mí ya había algo que no obedecía. Era una llama pequeña, casi débil, pero viva. Un resto de dignidad que no había logrado morir ni con la humillación ni con la traición. Y esa chispa empezó a crecer. Al principio apenas se sentía. Luego se fue alimentando de cada gesto de lástima, de cada silencio incómodo, de cada noche acostada junto a un hombre que ya no me veía como su compañera, sino como un mueble más de la casa. Fue en una de esas noches, mirando el techo en la oscuridad, cuando la idea apareció. Yo no podía borrar lo que Antonio había hecho. No podía desandar esos 4 años de engaño. No podía arrancarme de golpe el dolor ni cambiar mi vida de un día para otro. Pero tal vez sí podía empezar a construir algo distinto. Poco a poco, sin que nadie lo notara al principio. Un camino mío. Un camino que me llevara a no depender de él. En la fábrica yo no solo manejaba máquinas, siempre había tenido buena mano para coser. Mis costuras salían rectas, limpias, cuidadas. Las prendas que pasaban por mis manos quedaban mejor terminadas que muchas otras, y más de una compañera me buscaba cuando tenía que resolver algún detalle delicado. Tus manos valen oro, Teresa, me decía seguido doña Carmen, la supervisora. Si te dedicaras a coser por fuera, sacarías más dinero. Antes yo me reía cuando la oía decir eso. Me parecía una fantasía. Pero es esa noche, acostada en una cama compartida con un hombre que ya me resultaba ajeno, la idea dejó de parecerme absurda. Empecé a hacer cuentas en la cabeza. Si guardaba un poco de mi sueldo todos los meses, aunque fuera casi nada, ¿cuánto tardaría en juntar para una máquina usada? Si conseguía retazos de la fábrica, ¿cuánto podría ahorrar en materiales?
Si trabajaba de noche, cuando los niños ya estuvieran dormidos, ¿cuántas piezas podría terminar en una semana? Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentirme atrapada, sentí que mi mente se movía. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había tenido en semanas. No tenía resuelto el camino completo, no sabía todos los pasos, ni siquiera sabía si me alcanzaría la fuerza, pero ya no estaba completamente perdida. Tenía una dirección. Esa misma mañana busqué a doña Carmen en la fábrica. La encontré revisando una de las máquinas y me acerqué mientras trabajábamos. ¿De verdad cree que yo podría coser por mi cuenta?, le pregunté. Ella levantó la vista y sonrió de ese modo sereno que tienen algunas mujeres que han vivido mucho y ya saben leer lo que una calla. Claro que lo creo, Teresa. Siempre lo he creído. Tienes un don en las manos. Sería una pena desperdiciarlo. Tragué saliva antes de atreverme a decir lo que de verdad quería preguntar. ¿Y usted piensa que yo podría salir adelante con eso? Doña Carmen me observó unos segundos. Sí, hija, estoy segura. Y si necesitas una mano para arrancar, la vas a tener. No fue una gran escena. No hubo promesas ruidosas ni milagros repentinos. Solo una conversación sencilla en medio del ruido de la fábrica. Pero allí, sin que nadie más lo supiera, sembré lo que más tarde terminaría salvándome. Esa noche, en vez de llorar hasta quedarme dormida, saqué papel y lápiz. Me senté a escribir como quien empieza a abrir una puerta a oscuras. Primero, ahorrar para la máquina. Después, conseguir trabajos pequeños, arreglos, dobladillos, ajustes, con posturas sencillas. Más adelante, aceptar encargos más grandes. Cada línea que escribía me daba un poco de aire. No iba a ser fácil. Habría cansancio, dudas, pobreza y noches robadas al sueño. Pero por primera vez desde aquella tarde en que vi a Antonio y Margarita juntos en mi sala, sentí algo distinto. No era rabia, no era humillación, era esperanza, y a veces la esperanza es lo único que hace falta para empezar. Las semanas que siguieron a esa decisión estuvieron hechas de sacrificios callados, de pequeños actos invisibles que nadie aplaude, pero que poco a poco levantan una salida donde antes solo había pared. Y aunque nadie más lo sabía todavía, yo ya había empezado a irme. No con el cuerpo, no aún, pero sí con el alma, sí con la voluntad. Así que empecé por lo más pequeño. Cada vez que iba al mercado, apartaba unas cuantas monedas. A Antonio le decía que algunos productos habían salido más baratos, o cambiaba ciertos ingredientes por otros más económicos para que la diferencia quedara en mis manos. Era poco, sí, pero cada moneda guardada se sentía como una conquista silenciosa. En esos días, doña Carmen se volvió una ayuda inesperada, casi una cómplice de mi esperanza. No solo me dejaba llevarme los retazos que en la fábrica iban a terminar en la basura, sino que además empezó a enseñarme más. Durante los descansos me mostraba puntadas, acabados, formas de trabajar la tela con más cuidado y más oficio. Yo la observaba con atención, tratando de guardar cada gesto, cada detalle. Luego, en casa, cuando todos ya dormían y por fin había silencio, me ponía a practicar. Con aguja, hilo y aquellos retazos que salvaba de la fábrica, cosía pequeñas muestras una tras otra. Mis primeros intentos fueron terribles. Las puntadas salían chuecas, las costuras se fruncían, los bordes quedaban desparejos. A veces, después de un día entero de trabajo, las manos ya no me respondían como yo quería, pero ni eso me detuvo. Seguía, descosía, volvía a empezar, corregía, intentaba otra vez. Pasaron 3 meses así, entre cansancio, desvelo y terquedad, y para entonces ya había conseguido reunir casi la mitad de lo que costaba una máquina de coser usada. Guardaba el dinero en una lata pequeña de galletas, escondida al fondo del armario de la cocina. Fue entonces cuando doña Carmen decidió darme un empujón que yo no esperaba. Me habló de doña Eulalia, una viuda que vivía cerca de la fábrica y que tenía una máquina Singer antigua parada desde hacía más de un año. El domingo siguiente fui a verla. Era curioso, porque aquella hora que antes me había traído tanto dolor,
ahora me llevaba hacia otra cosa. La casa de doña Eulalia era sencilla, pero estaba impecable. En la sala, cubierta con un paño bordado, estaba la máquina. Una Singer negra, de pedal, con detalles dorados ya algo gastados por los años, pero todavía hermosa. Carmen me contó de ti, me dijo doña Eulalia. Dice que tienes manos de hada. Yo me puse colorada de inmediato. Doña Carmen exagera. Ella soltó una sonrisa breve. No digas tonterías. A ver, enséñame algo que hayas cosido. Con vergüenza, saqué de mi bolso una servilleta de tela, sencilla, con un bordado fino en los bordes y un monograma en el centro. Doña Eulalia la examinó con paciencia. La volteó de un lado a otro, pasó sus dedos por el bordado, la acercó a los ojos para ver mejor los detalles. Tardó tanto en hablar que yo ya empezaba a pensar que no le había gustado. Pero al final levantó la vista y dijo: Carmen no exageró. De verdad tienes un don en las manos. Sentí un calor subirme al pecho. Hacía muchísimo tiempo que nadie miraba en mí algo valioso que no tuviera que ver con cocinar, limpiar o cumplir como esposa y madre. Doña Eulalia acarició la Singer como si fuera un animal viejo y querido. Esta máquina lleva demasiado tiempo quieta, dijo, y las máquinas de coser son como las personas. Necesitan trabajar, necesitan crear, si no, se van apagando. ¿Te gustaría usarla, Teresa? Puedes venir cuando tengas tiempo libre. A mí me vendrá bien la compañía y a la máquina le vendrá bien volver a la vida. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas. Y así, casi sin ceremonia, empezó mi alianza con doña Eulalia y con su vieja Singer. 3 veces por semana, al salir de la fábrica, me iba a su casa. Al principio solo practicaba, pero doña Eulalia, que en su juventud había sido una costurera excelente, no se limitaba a prestarme la máquina. Me guiaba. Me enseñaba secretos que no venían en ningún libro. Los primeros encargos llegaron gracias a las mismas obreras de la fábrica. Una necesitaba un vestido sencillo para su hija. Otra quería una falda. A una tercera había que ajustarle un conjunto. Eran trabajos modestos, pero para mí valían mucho más que el dinero. Me daban práctica. Me daban confianza. Me demostraban que lo que estaba construyendo podía servir de verdad. Antonio, por supuesto, terminó notando mis ausencias. Cuando me preguntó por qué pasaba fuera tantas tardes, le contesté que estaba ayudando a doña Eulalia, una señora mayor que vivía sola y necesitaba compañía, y, en parte, no era mentira. Pero la verdad completa era otra. No solo la estaba acompañando a ella. También estaba acompañando a la mujer en la que yo me estaba convirtiendo. En aquel tiempo yo no sabía si Antonio y Margarita seguían viéndose escondidas o no. Una parte de mí quería pensar que todo había terminado. Pero había otra parte, más lastimada, más desconfiada, que sospechaba que, si continuaban, solo se habrían vuelto más prudentes. Y sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Ya no me desgastaba como antes pensando en eso a cada hora. El dolor seguía ahí, claro, pero ahora ya no estaba solo. Había empezado a convivir con otra cosa, con algo nuevo. Un propósito. Cada puntada que daba sobre la Singer de doña Eulalia me acercaba un poco más a mí misma. Cada arreglo terminado, cada dobladillo bien hecho, cada vestido entregado, era mucho más que trabajo. Era una señal. 6 meses después de haber empezado a coser en casa de doña Eulalia, me llegó el primer encargo grande de verdad, un vestido de novia. La hija de una clienta iba a casarse y quiso que fuera yo quien confeccionara su vestido. Cuando escuché la propuesta, sentí que se me aflojaban las piernas. No sé si voy a poder, doña Eulalia, le dije. Un vestido de novia no es como todo lo demás. Ella me miró con esa mezcla de firmeza y ternura que tanto bien me hacía. No digas tonterías, Teresa, al final no deja de ser un vestido. Blanco, sí, con más detalle, con más trabajo, pero un vestido al fin y al cabo. Y talento te sobra. Además, no estás sola. Yo voy a ayudarte. Durante 2 meses enteros viví casi entregada a aquel vestido. Revisaba cada costura una y otra vez. Si algo no me convencía, lo deshacía. Si un encaje no caía como debía,
Volví a colocarlo. Todo pasaba por mis manos varias veces hasta que sentía que por fin estaba bien. Cuando terminamos, el resultado me dejó sin palabras. Era un vestido sencillo, sí, pero tenía una elegancia serena que lo hacía especial. El día que la novia se lo probó por primera vez, la habitación entera pareció contener el aliento. Ella se miró al espejo y sus ojos se llenaron de una emoción tan pura que todavía hoy la recuerdo. Es exactamente como lo imaginé, doña Teresa. Parece un vestido sacado de una revista. Yo sentí un nudo en la garganta. Y así empezó todo a crecer. Primero fue una recomendación, después otra, luego otra más. De boca en boca, de mujer en mujer, mi nombre empezó a circular. Lo que había comenzado con arreglos pequeños empezó a transformarse en pedidos más constantes, más completos, más importantes. El dinero que iba ganando lo administraba con un cuidado casi sagrado. Una parte era para doña Eulalia, otra parte la destinaba a comprar materiales, y lo que quedaba lo guardaba, ya no en la lata de galletas. Esta vez abrí, a escondidas, una libreta de ahorros en el mismo banco donde trabajaba Antonio. Aquello me producía una satisfacción extraña, pequeña pero profunda. En casa, por fuera, todo parecía seguir igual. Yo continuaba ocupándome de los niños, de la comida, de la limpieza. Seguía cumpliendo con mi papel de esposa. Antonio y yo vivíamos bajo una especie de tregua muda. No hablábamos del pasado, no pronunciábamos el nombre de Margarita, pero había cambiado todo. Mi hijo mayor, José Carlos, fue el primero en notarlo. Una noche, mientras me ayudaba a secar los platos después de cenar, me observó en silencio un momento y luego dijo: «Mamá, estás diferente». Yo sonreí y le pregunté en qué sentido. Él se encogió de hombros. No sé explicarlo bien, pero estás más fuerte. Sonríes más, y tus ojos brillan de una manera distinta. Lo abracé con una emoción que casi me desarmó. Estoy descubriendo partes de mí que no conocía, le dije. 1 año y medio después de haber empezado a coser en casa de doña Eulalia, la Singer empezó a fallar. Primero fueron pequeños problemas. Después la tela se atascaba en el mecanismo y coser se volvió cada vez más difícil. Entonces miré mi libreta de ahorros y comprendí que quizá estaba más cerca de dar el siguiente paso de lo que me había atrevido a soñar. Con ese dinero ya podía pensar en comprar una máquina nueva, pero en realidad había algo todavía más importante rondándome la cabeza. Era una idea que venía armando en silencio, puntada por puntada, hasta que un día respiré hondo y me animé. «Doña Eulalia», le dije, sintiendo cómo me latía el corazón, «¿y si abro mi propio taller?». Sus ojos se abrieron grandes, pero enseguida esa sorpresa se convirtió en una sonrisa lenta. «Ya era hora de que lo dijeras, hija. Hace meses que estoy esperando escucharte decir eso». Esa misma semana, con la ayuda de doña Eulalia y de doña Carmen, empecé a buscar un lugar. No hacía falta que fuera grande. Me bastaba un espacio sencillo, pero mío, y lo encontramos. Era una salita al fondo de una tienda de telas que había cerrado poco tiempo antes. Un lugar modesto, sí, pero con algo especial. Apenas lo vi, supe que podía funcionar. Con el local asegurado, apareció otro asunto que ya no podía seguir postergando. Tenía que hablar con Antonio, no porque necesitara su permiso, no lo necesitaba. Ese dinero era mío, lo había ganado yo. Pero sabía perfectamente que no podía empezar a pasar los días fuera de casa, atendiendo mi propio taller, sin decir nada. Elegí un domingo por la noche. Los niños ya estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Antonio estaba en la sala, leyendo el periódico, como hacía siempre. Yo me senté frente a él. «Antonio, necesito hablar contigo de algo importante». Él bajó el periódico apenas. Entonces se lo dije sin rodeos. Alquilé un espacio para abrir mi propio taller de costura. La expresión de su cara cambió de inmediato. Un taller. ¿Y con qué dinero? Con el dinero que he estado ganando cosiendo en casa de doña Eulalia. He tenido muchos encargos, más de los que ya puedo manejar allá. Se quedó callado unos segundos. ¿Y quién se va a ocupar de la casa? ¿Y de los niños?
soltó al fin. No basta con que trabajes en la fábrica. Ahora también quieres hacerte costurera profesional. Lo miré con calma. Voy a dejar la fábrica, le dije. El taller ya me está dando más que mi salario como obrera. Entonces él se rió. Una risa seca, despectiva. Eso no va a durar, Teresa. Tú no sabes nada de manejar un negocio. Vas a perderlo todo en menos de 6 meses. Sus palabras dolieron, claro que dolieron, pero no me rompieron. Yo ya no era la misma mujer de antes. Tal vez tengas razón, le respondí. Tal vez fracase, pero necesito intentarlo. Descubrí que amo esto. Descubrí que soy buena haciéndolo. Y si no resulta, por lo menos voy a saber que tuve el valor de probar. Antonio se quedó mirándome fijamente. Al final volvió a levantar el periódico. Haz lo que quieras, dijo, pero no vengas a pedirme ayuda cuando todo se venga abajo. No contesté, no hacía falta. 2 semanas después, el taller Teresa abrió sus puertas. Era un comienzo humilde, pero era mío. Tenía una máquina nueva, una mesa de corte hecha por el carpintero del barrio, algunos estantes para acomodar las telas, una cortina que separaba un rincón pequeño que hacía de probador. No era un gran negocio todavía, era apenas el inicio. Y aún así, cuando vi todo armado, sentí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Orgullo. El primer mes fue una mezcla extraña de miedo y entusiasmo. Por un lado, yo ya tenía clientas de la época en que cosía en casa de doña Eulalia. Eso me daba algo de seguridad. Pero por otro lado, la pregunta estaba siempre ahí. ¿Iba a alcanzar? La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. No solo siguieron buscándome las mujeres que ya me conocían. Además, empezaron a traer a otras, amigas, hermanas, primas, vecinas. Una recomendaba a otra, y esa a otra más. Sin darme cuenta, empecé a llenarme de trabajo, tanto que pronto entendí que ya no podía hacerlo todo sola. Primero contraté a una muchacha joven para recibir a las clientas y ayudar con tareas pequeñas. Después tomé a un aprendiz para apoyarme en las costuras más simples. Y así, casi sin notarlo, aquello que un día había sido apenas una idea secreta, empezó a convertirse en algo real, algo firme, algo verdaderamente mío. 6 meses después de abrir, el taller Teresa no solo se mantenía en pie, iba cada vez mejor. Ya tenía clientas que regresaban una y otra vez, una fama bien ganada por cumplir a tiempo y trabajar con cuidado, y hasta un anuncio pequeño en el periódico del pueblo. De Margarita supe muy poco, y ni siquiera por ella. Me enteré por otras personas de que se había ido con Sebastián a vivir a otro pueblo. A esas alturas, la verdad me daba exactamente igual, porque lo verdaderamente importante estaba ocurriendo en otro lado. En ese pequeño taller de la calle principal de San Miguel estaban haciendo una Teresa distinta. Una mujer que por fin había descubierto de qué era capaz. Los años que vinieron después trajeron cambios que yo jamás habría imaginado aquella tarde de domingo en que se me vino el mundo encima. Mi taller no se limitó a resistir, creció, y lo hizo de maneras que superaron incluso lo que yo me había atrevido a soñar en silencio. Todavía recuerdo el momento en que entendí, de verdad, que mi vida había cambiado por completo. Era 1968, casi 3 años después de haber abierto el taller. Una muchacha de familia acomodada llegó desde la capital solo para encargarme su vestido de novia. Doña Teresa, me dijo mientras observaba mi taller con curiosidad, me han dicho que usted hace milagros con las telas. Yo sonreí. No es ningún milagro. Es trabajo, paciencia y amor por lo que hago. Aquel vestido me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Muy pronto empezaron a llegar más clientas de la capital. Unas querían vestidos de novia, otras trajes para graduaciones, otras conjuntos elegantes para madrinas y celebraciones familiares. El espacio que tenía al fondo de la tienda de telas se me quedó pequeño. Así que en 1970 di otro paso enorme. Me mudé a un local 3 veces más grande, también en la calle principal de San Miguel. Contraté a 2 costureras más. Compré nuevas máquinas, mesas de corte de verdad, maniquíes y mejores materiales.
Incluso la fachada cambió. Aquel letrero discreto que simplemente decía Taller Teresa fue sustituido por otro mucho más elegante, con letras doradas que anunciaban: Teresa Ramírez, alta costura. Ver mi nombre allí, al frente, brillando para todo el pueblo, me producía una emoción difícil de explicar. Era la confirmación visible de algo que yo ya sentía por dentro. Había dejado de pedir permiso para existir. En casa, los cambios también se notaban. José Carlos logró entrar a la universidad en la capital. Mariana empezó a mostrar un talento especial por el diseño. Roberto se llenaba de orgullo al contarles a sus amigos que su madre vestía a las mujeres más elegantes de la región. Eso, para mí, valía muchísimo. En cuanto a Antonio, lo nuestro se había convertido en algo extraño, difícil incluso de nombrar. Ya no éramos marido y mujer en el sentido verdadero de esas palabras. Éramos más bien dos personas que compartían el mismo techo y la responsabilidad de 3 hijos. Nada más, pero para entonces yo ya no vivía definida por él. Ese fue quizá el cambio más grande de todos. Durante años creí que mi vida dependía de ser una buena esposa, de aguantar, de callar, de seguir adelante, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Y sin embargo, la vida terminó enseñándome otra cosa. Me mostró que una mujer también puede levantarse desde sus propias ruinas. Puede reconstruirse con sus manos, con su esfuerzo y con su dignidad. Y eso fue exactamente lo que hice yo. A partir de ahí, la realidad dentro de la casa también empezó a cambiar de una manera imposible de ocultar. Lo que yo ganaba con el taller no solo complementaba los gastos, superaba con claridad lo que Antonio aportaba. Y para un hombre como él, criado con la idea de que debía ser el centro, aquello resultó difícil de digerir. Al principio reaccionó restándole importancia. Decía que lo mío no iba a durar, que era apenas una racha, una moda pasajera. Pero el tiempo fue pasando y en lugar de apagarse, el taller siguió creciendo. Entonces hizo algo distinto. Empezó a apropiarse de ese éxito delante de los demás. Entre sus amigos hablaba como si todo hubiera sido gracias a él, como si él hubiera sido quien me impulsó desde el principio. Pude haberlo desmentido ahí mismo, pero no lo hice, y no fue por falta de valor. Guardé silencio por una razón mucho más simple. Lo que él dijera ya no me lastimaba. Su versión de la historia había dejado de importarme. Con mi independencia económica ocurrió algo más profundo que el dinero. Mientras el taller crecía, algo dentro de mí también se acomodó. El dolor que sentí al descubrir su traición, la humillación, la rabia, todo eso, que durante tanto tiempo me acompañó como una herida abierta, empezó a transformarse. No desapareció del todo. Sería mentira decirlo así, pero dejó de sangrar. Y en ese espacio empezó a nacer otra cosa, una certeza nueva, la certeza de que yo valía por mí misma, no por ser la esposa de Antonio, no solo por ser madre. Valía como mujer, como trabajadora, como persona entera. Fue desde ese lugar, desde esa calma que me había costado tantos años conquistar, que una noche del verano de 1973 hice algo que llevaba mucho tiempo creciendo dentro de mí. Para entonces, mis hijos ya habían dejado atrás la infancia. Y yo, por primera vez en demasiado tiempo, pude admitir algo que había callado incluso frente a mí misma. Necesitaba mi libertad completa. Esa tarde esperé a Antonio en la cocina. Lo vi llegar del banco con el cansancio atravesado en la cara. Antes, una expresión así habría bastado para hacerme cambiar de idea. Pero esa Teresa ya no existía. Cuando se sentó, le dije que necesitábamos hablar. Y entonces, sin rodeos, sin temblar, sin bajar la mirada, pronuncié las palabras que llevaba años preparando dentro de mí. Quiero separarme, Antonio. Quiero el divorcio. Se quedó inmóvil con la taza de café suspendida en la mano, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de oír. Me miró desconcertado, casi ofendido. Le expliqué que sabía perfectamente que en México aún no era algo reconocido de la forma en que yo lo deseaba, pero que existían caminos legales para una separación de bienes mientras la ley cambiaba.
También le dije que no estaba improvisando, que ya había consultado con un abogado. Entonces dejó la taza sobre la mesa y me observó con una atención fría. Dijo que aquello era ridículo, que después de tantos años no tenía sentido. Que qué iba a decir la gente del pueblo. Y fue ahí cuando comprendí hasta qué punto seguíamos viviendo en mundos distintos. Porque mi respuesta salió de inmediato. Ya no me importaba la opinión de la gente. Lo que me importaba por fin era lo que sentía yo, y lo que sentía era claro. Ese matrimonio había terminado hacía mucho tiempo. Había muerto años antes, aquella tarde de domingo en que lo vi junto a Margarita en nuestra propia sala. En cuanto pronuncié su nombre, el rostro de Antonio cambió. Intentó reducirlo todo a un tropiezo del pasado. Dijo que había sido un error, que ya me había pedido perdón, que habíamos seguido adelante. Pero no, él había seguido adelante. Yo no. Yo lo que hice fue algo muy distinto. Reconstruirme por completo. Levantar otra vida desde las ruinas de la anterior. Y ahora quería vivir esa vida sin él. Su desconcierto duró poco. En cuestión de segundos pasó del estupor a la furia. Me dijo que no podía hacerle eso, que esa casa le pertenecía, que todo el dinero que yo había ganado durante esos años, al haberlo hecho siendo su esposa, también era suyo. Recuerdo que entonces sonreí, no con burla, con una serenidad que pareció irritarlo todavía más. Le dije que resultaba curioso que despreciara mi trabajo mientras no le convenía, pero quisiera reclamarlo en cuanto imaginó que podía sacar provecho. Y también le dije algo más, que no quería nada de lo que fuera suyo, que podía quedarse con la casa. Yo tenía dinero suficiente para comprar la mía. De hecho, ya lo había hecho. Esa fue la primera vez en toda la conversación que lo vi verdaderamente desarmado. Le conté que había comprado una casa en la calle de los Jacarandas, cerca del taller. No era tan grande como aquella, pero tenía un jardín hermoso. Y sobre todo, era mía. Solo mía. La discusión se extendió durante horas. Intentó intimidarme. Luego suplicó. Después quiso hacerme sentir culpable. Habló de los hijos, de su nombre en el pueblo, de la vergüenza, de los años de matrimonio que, según él, yo estaba tirando por la borda. Pero nada de eso logró moverme, porque esta vez mi decisión no nacía del impulso ni del dolor del momento, venía de algo mucho más firme. A la mañana siguiente recogí mi ropa, mis cosas personales y todo aquello que realmente sentía mío, y la llevé a mi nueva casa. Como era de esperarse, la noticia de nuestra separación no tardó en recorrer San Miguel entero. No faltaron las miradas severas, los comentarios a media voz, ni esas preguntas invasivas que la gente suele envolver en una falsa amabilidad. Pero para mi sorpresa, junto a todo eso también apareció algo que no esperaba en la misma medida. Apoyo sincero. La primera en llegar a mi nueva casa fue doña Eulalia. Rozaba ya los 90 años, pero conservaba esa lucidez afilada que siempre la había distinguido. Recorrió las habitaciones con paso lento, observándolo todo con detenimiento. Al final asintió con una media sonrisa y dijo, ya era tiempo. Poco después apareció doña Carmen, que ya se había retirado de la fábrica. Traía entre los brazos una maceta de lavanda. Me la entregó con cariño y me dijo que era para el jardín, para que aquella casa nueva siempre oliera a comienzo limpio, a vida recién abierta. Planté esa lavanda justo en el centro del patio, y con los años su aroma se volvió para mí una especie de recordatorio. Cada verano, cuando el perfume entraba por las ventanas en la noche, volvía a sentir aquel instante en que por fin elegí mi libertad. Los años 70 no solo marcaron mi independencia como mujer, también abrieron una puerta inesperada en mi trabajo. Una clienta de la capital, propietaria de una boutique elegante, me propuso una asociación. Quería que diseñara una línea exclusiva de vestidos para venderla en su tienda. La propuesta me sacudió. Hasta ese momento yo había trabajado casi siempre por encargo, haciendo prendas únicas para mujeres concretas. Pero eso era distinto. Ya no se trataba de una sola pieza, sino de una colección completa.
Aún sabiendo lo que arriesgaba, aposté por ese proyecto con todo lo que tenía. Puse allí mis ahorros enteros. Contraté más costureras, conseguí telas importadas, pasé noches enteras sin dormir dibujando bocetos, corrigiendo cortes, probando terminaciones. Todavía recuerdo la noche anterior al lanzamiento. Estaba sola en la casa de la calle Jacarandas, sentada frente a la mesa de la sala, mirando las fotografías de los vestidos terminados, y entonces, de repente, regresaron el miedo y la duda. Me pregunté quién me había hecho pensar que podía competir con diseñadores de verdad. ¿Quién era yo para aspirar a ese lugar? Una exobrera de fábrica, criada en el interior, sin estudios formales, sin apellido influyente. Esa noche soñé con mi madre, que ya llevaba años muerta. En el sueño, ella me tomaba las manos entre las suyas y me decía: «Estas manos nacieron para crear belleza, hija. No lo olvides nunca». Me desperté con el corazón apretado, pero también con una convicción nueva. La colección superó cualquier expectativa. En apenas 2 semanas no quedaba una sola pieza. Después empezaron a llegar nuevas propuestas, otras boutiques interesadas, invitaciones a desfiles locales, e incluso una pequeña nota en una revista femenina de la capital. Y fue justo en medio de ese momento de éxito cuando ocurrió algo que jamás habría anticipado. Era una tarde de otoño de 1975. Yo estaba en el taller terminando los últimos detalles de un vestido de gala cuando la recepcionista se acercó para avisarme que había una señora preguntando por mí. Dijo que era alguien a quien conocía de antes. Levanté la vista de la tela y entonces la vi en la puerta. Era Margarita. El tiempo había pasado también por ella. Se la veía más envejecida, más cansada, más golpeada. Pero seguían ahí los mismos ojos inquietos, la misma forma de encogerse ligeramente sobre sí misma, como si cargara un peso invisible. «Teresa», dijo con la voz temblorosa, «¿puedo pasar?». Me quedé callada unos segundos. Dentro de mí se levantaron demasiadas emociones al mismo tiempo. Finalmente señalé la silla frente al escritorio. «Pasa». Entró despacio y se sentó. Tenía las manos inquietas sobre el regazo y evitaba mirarme directamente. Echó un vistazo alrededor del taller. «Lo conseguiste», murmuró. «De verdad lo conseguiste». Todo esto es impresionante. No tenía ganas de rodeos. «¿Qué quieres, Margarita?», pregunté con franqueza. Ella tragó saliva antes de responder. «Necesito trabajo». Guardé silencio. Entonces añadió lo que faltaba para completar la ironía. «Sebastián me dejó hace 2 años. Se fue con una mujer más joven». Entendí de inmediato la cruel simetría de aquella escena. Hay veces en que la vida parece escribir sus propias bromas, y rara vez son suaves. «Sé que no tengo ningún derecho a venir a pedirte esto después de todo lo que pasó», dijo por fin. «Pero de verdad estoy desesperada, Teresa. Nadie quiere darle trabajo a una mujer que ya casi llega a los 50, separada y con experiencia solo en la fábrica». La observé durante un largo rato, sin responder de inmediato. La mujer que tenía enfrente ya no era aquella Margarita que un día fue mi amiga más cercana. Tampoco era únicamente la mujer que destrozó esa amistad de la forma más cruel. En ese momento, frente a mí, solo veía a una mujer cansada, golpeada por la vida, haciendo lo posible por mantenerse a flote. «¿Sabes coser?», le pregunté al final. «Aprendí un poco con los años», respondió enseguida. «No al nivel tuyo, por supuesto, pero sí puedo encargarme de cosas sencillas». Por un instante pensé en negarme, pensé en pedirle que se fuera. Después de todo, ya tenía suficientes costureras, y además, cargar con su presencia cada día podía ser una prueba demasiado incómoda. Pero mientras la miraba dejé de ver solo a Margarita. Empecé a ver a muchas otras mujeres, a mujeres como yo, como mi madre, como doña Eulalia, mujeres obligadas a abrirse paso en un mundo que siempre quiso encerrarnos en los mismos papeles. «¿Puedes venir mañana?», le dije por fin. «Empezarás a prueba. Si trabajas bien, te quedas». El cambio en su rostro fue inmediato. Fue como si le hubieran quitado de golpe un peso enorme de encima.
Intentó decir algo, quizá darme las gracias, quizá volver a pedirme perdón, pero no le salieron las palabras. Margarita, añadí antes de que se diera la vuelta, hay una cosa que tienes que entender. Lo que pasó entre nosotras se quedó atrás. No somos amigas y no volveremos a serlo. Pero tampoco vamos a ser enemigas. Aquí dentro serás una empleada más, nada más, nada menos. Lo único que va a hablar por ti será tu trabajo. Ella asintió en silencio, secándose una lágrima. Gracias, Teresa, murmuró. Es mucho más de lo que merezco. Cuando salió del taller me quedé quieta, mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa de San Miguel. Aquel pueblo ya no era el mismo de los años 60, y yo tampoco. Con el tiempo entendí algo que en aquel entonces me habría parecido imposible. El dolor de aquella traición, ese dolor que una vez creí que iba a destruirme por completo, terminó empujándome hacia una transformación que nunca habría imaginado. A veces pienso que, de algún modo, hasta le debo a Antonio y a Margarita una especie de agradecimiento amargo. Porque si no hubiera vivido aquel domingo terrible, quizá jamás habría descubierto la fuerza que llevaba dentro. Tal vez nunca habría sabido cuánto valía. Tal vez nunca habría comprobado que era capaz de recoger los pedazos de una vida rota y convertirlos en algo nuevo, algo digno, algo hermoso. Esa noche regresé a mi casa en la calle de los Jacarandas. La brisa fresca del otoño entraba por las ventanas y llevaba consigo el aroma de la lavanda, llenando cada rincón con esa calma suave que tanto había aprendido a amar. Me senté en el porche con una copa de vino. Ya no era un pequeño lujo reservado para ocasiones especiales. Ahora me permitía disfrutarlo cuando me daba la gana, sin pedir permiso, sin justificarme ante nadie. Mientras miraba el cielo de San Miguel sembrado de estrellas, sentí una paz profunda, una de esas certezas silenciosas que no necesitan explicación. Supe, con una tranquilidad nueva, que a pesar de todo lo que había sufrido, de todos los obstáculos, de todas las lágrimas, mi vida había seguido exactamente el camino que tenía que seguir. Y delante de mí todavía quedaba tanto por hacer, tantos vestidos por diseñar, tantos sueños por cumplir, tantos campos de lavanda por sembrar, dentro y fuera de mí. Y así fue, mis queridos. Como una mujer que un día se sintió completamente destruida, logró reconstruirse puntada a puntada, costura a costura. No solo rehizo su vida, también rehizo su identidad. Volvió a reconocerse, volvió a elegirse, volvió a ponerse de pie desde un lugar mucho más fuerte que antes. Porque sí, el dolor puede convertirse en belleza. La traición puede transformarse en libertad. Y lo que parece un final definitivo puede ser, en realidad, el comienzo de algo inmensamente mejor. Lo único que hace falta es coraje para dar ese primer paso. Constancia para seguir avanzando cuando todo parece cuesta arriba. Y fe, no necesariamente en Dios ni en el destino, sino en una misma. Porque al final, cuando todo se derrumba y no queda nada más, eso es lo verdaderamente importante. Creer que una todavía puede levantarse y volver a empezar. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Secretos del Amor y compartir este video con alguien que necesite escuchar que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de renacer. Y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Voy a estar deseando leerte.